Mi hermano y yo dejamos de hablarnos por una herencia, y ahora ya no tengo cómo pedirle perdón. Todo comenzó con una herencia que no supimos manejar. Años de orgullo, peleas y silencio nos separaron. Ahora que él ya no está, me doy cuenta de que lo perdí de verdad. Y no por dinero. Lo perdí por no saber cuándo dejar de tener la razón. Al principio pensé que fue una pelea como cualquier otra, de esas que se arreglan con el tiempo. Pero no fue así. Y el silencio duró más de 5 años. Ahora él ya no está. Y me doy cuenta de que perdí mucho más que una casa o un dinero. Perdí a mi hermano. Éramos solo 2. Mis padres murieron con apenas 1 año de diferencia. Primero papá, por un accidente en la carretera. Después mamá, de un cáncer que le ganó demasiado rápido. A mi hermano y a mí nos tocó encargarnos de todo. El funeral, los papeles, la casa familiar, las cuentas. Yo tenía 32, él 37. No había testamento. Solo una pequeña casa en el pueblo donde crecimos, una camioneta Nissan que apenas arrancaba, y algunos ahorros que mis padres guardaban por si acaso. Nada de lujos, solo cosas que para nosotros tenían valor sentimental. Durante los primeros días nos llevamos bien. Recordábamos anécdotas. Nos reíamos incluso en medio del dolor. Pero cuando llegó el momento de decidir qué hacer con las cosas, todo cambió. Yo propuse quedarme con la casa. Vivía a 15 minutos, podía mantenerla, cuidarla, incluso alquilar una parte. Él no. Dijo que lo más justo era vender todo y dividir el dinero por mitades. Yo sentí que me estaba quitando algo que me pertenecía por historia, por cercanía, por haber estado más presente en los últimos años de mis padres. Él sintió que yo me quería aprovechar, que estaba viendo por mi conveniencia. La discusión creció. Llamadas que terminaban con portazos virtuales. Audios largos, llenos de reproches. Palabras como egoísta, manipulador, interesado, comenzaron a aparecer. Cada quien hablaba con amigos diferentes, buscaba quien le diera la razón. Fue feo. Demasiado feo para ser entre hermanos. Un día simplemente dejamos de hablar. Nada oficial. Solo se fue enfriando todo hasta que un día me di cuenta de que habían pasado 2 años sin saber de él. Durante ese tiempo, la casa quedó vacía. Los papeles, sin resolver. Ninguno de los dos quería ceder. Ninguno de los dos quiso dar el primer paso. Yo lo espiaba de vez en cuando en redes sociales. Supe que había sido papá, que se había mudado, que había cambiado de trabajo. Pero no lo felicitaba. Ni siquiera le daba like, me pesaba, no podía, el orgullo me tragaba, y así pasó el tiempo. Hasta que una tarde, hace 2 meses, recibí una llamada de mi prima. Me dijo con voz cortada: «Tu hermano está en el hospital. Tuvo un infarto». Sentí que se me fue el alma del cuerpo. No sabía qué hacer. Estaba paralizado. Agarré el coche y manejé directo al hospital. Llamé a mi prima 1000 veces en el camino, pero no me contestaba. Cuando llegué, ya era tarde. Murió en la sala de urgencias. No me dio tiempo de decirle nada. No hubo reconciliación, ni siquiera un gesto. Y lo peor es que, lo primero que pensé fue, ¿y ahora qué hago con todo lo que me quedé sin decirle? El funeral fue aún más duro. Vi a su hijo, un bebé que apenas empezaba a caminar. Vi a su esposa, destrozada, y yo ahí, parado como un extraño, sintiendo que no tenía derecho ni a llorar. Me acerqué al ataúd y solo atiné a decir: «Lo siento, hermano, lo siento tanto». Desde ese día, no he vuelto a ser el mismo. La herencia, la casa, el dinero, todo eso ya no tiene sentido. ¿De qué me sirvió tener razón? ¿De qué me sirvió no ceder? ¿A quién le importa ganar una discusión si pierdes una relación que era parte de ti? A veces me despierto en las madrugadas y escucho en mi cabeza las últimas palabras que nos dijimos. Reproches, gritos, silencios fríos. Y me maldigo por no haber tomado el teléfono, por no haber sido el primero en ceder, por haber dejado que el orgullo, ese veneno silencioso, me robara a mi único hermano. Escribo esto porque necesito desahogarme.
pero también porque si tú estás leyendo esto y estás peleado con alguien que amas, haz algo. Aunque sea un mensaje, un hola, un ¿cómo estás? No esperes a que sea tarde. No te creas tan fuerte. La vida no da segundas oportunidades para los que se quedan callados por orgullo. Yo fallé. Y cada vez que paso por la casa que una vez fue nuestro hogar, siento que las paredes me devuelven el eco de todo lo que no supe decir. Después del funeral, me quedé solo en el estacionamiento del hospital por más de 1 hora. No lloraba, no gritaba. Solo miraba el suelo, como si las respuestas estuvieran escondidas entre las grietas del pavimento. Al día siguiente, me senté frente a su tumba, con una hoja en blanco y una pluma. Escribí una carta. No sabía si tenía sentido, pero necesitaba hacerlo. Le pedí perdón. Le conté que siempre lo admiré, incluso cuando me hacía sentir que no estaba a su altura. Le confesé que muchas veces quise llamarlo, pero que me daba miedo el rechazo o que me colgara el teléfono. Le dije que ojalá pudiera volver atrás y cambiarlo todo. Puse la carta doblada debajo de una piedra, al lado de su lápida. Sé que nadie la leerá, pero eso no importa. Era para él y para mí. Después de eso, vino el proceso más incómodo, el papeleo. Su esposa, Clara, me contactó con mucha cautela. Yo esperaba rechazo o frialdad, pero fue amable, triste, pero cordial. Me pidió ayuda para resolver lo que había quedado pendiente con la casa. Yo asentí sin decir palabra. Nos sentamos en una cafetería a hablar de herencia, pero terminamos hablando de él. Me contó cosas que no sabía, que en los últimos meses él hablaba de querer acercarse a mí, que veía fotos antiguas, que se reía cuando recordaba cómo me defendía en el colegio, o cómo jugábamos a fingir que la casa era un castillo cuando éramos niños. También me dijo algo que me destrozó. Él nunca dejó de quererte, ¿sabes? Solo no sabía cómo arreglar las cosas tampoco. Ahí me quebré. No frente a ella. Esperé a llegar al coche para hacerlo. Lloré como no lo hacía desde que mamá murió. En las semanas siguientes, empecé a ir a la casa. La limpié. La recorrí con calma. Encontré cosas que no veía desde niño. Una caja con juegos de mesa, fotos de mis padres, e incluso una carta que mi hermano me había escrito en 2019, pero nunca envió. Decía, no sé si esto llegue a tus manos, pero estoy harto de este silencio. Estoy cansado de estar molesto. Te extraño, hermano. Me da miedo llamarte, pero ojalá tú lo hagas primero. Yo no sé si tengo la fuerza. Esa carta fue una puñalada en el alma. La guardé en mi billetera. La llevo todos los días desde entonces. No como castigo, sino como recordatorio de que el tiempo es un monstruo cruel, que no espera a nadie. Hoy, la casa sigue en pie. Clara me dijo que no quiere venderla, que si yo estoy de acuerdo podríamos restaurarla, mantenerla como lugar de recuerdos para su hijo, mi sobrino. Acepté. Incluso le pinté la fachada yo mismo hace unas semanas. Puse una banca nueva en el porche. A veces me siento allí al atardecer con una taza de café y solo dejo que el viento me hable, que los recuerdos pasen, que el silencio me diga lo que mi hermano ya no puede. También empecé terapia. No solo por la pérdida, sino por todo lo que llevaba acumulando por años. Me di cuenta de que muchas heridas que creía cerradas estaban abiertas. Que el orgullo, en mi caso, era una forma de protegerme de sentirme vulnerable. Y que, al final, lo único que logré fue perder cosas valiosas por miedo a parecer débil. Hace poco fui al cumpleaños de mi sobrino. Tiene 3 años. Se llama Julián. Me abrazó sin conocerme. Fue fuerte. No pude evitar pensar que ese niño jamás conocerá al hombre increíble que fue su padre. Pero haré todo lo que esté en mis manos para que, cuando crezca, sepa quién fue su papá. No por lo que dejó, sino por lo que era. Y por eso escribo esto hoy. No solo como una confesión, sino como advertencia. Si estás en medio de una pelea con alguien que amas, detente. Respira. Pregúntate si vale la pena. Si no lo haces ahora,
Quizá un día te despiertes con la noticia que yo recibí, y no habrá vuelta atrás. No dejes que el silencio dure tanto como para convertirse en vacío. Perder a alguien no siempre significa que se muera. A veces se pierde en vida. Pero cuando se va de verdad, lo único que queda es el eco de todo lo que no dijiste. Yo no quiero que nadie más sienta este dolor. Por eso, si tienes a alguien en tu vida con quien estás peleado, envíale ese mensaje. No importa si no responde. No importa si solo dice, ok. A veces, eso basta para empezar a reconstruir un puente. Porque a veces, un puente es todo lo que se necesita para no perder a alguien para siempre.